System Enhancement for Transformative Health is a project that is funded by Global Affairs Canada, implemented by Action Against Hunger in collaboration with Helen Keller International, covering 5 counties in Kenya. As a medical superintendent, the hardest part of my job is to ensure that I'm delivering a service to patients that is of the highest attainable standards of health. As a county executive member for health, I look at the policy legislations for the department and ensure that Article 43, as envisaged in the Constitution 2010, is fully implemented in our county Department of Health. The project focuses on strengthening the 5 pillars of the health systems. Those are leadership and governance. We have human resource for health, health information systems, supply chain management, as well as the service delivery. Action Against Hunger has done so much. I cannot enumerate all that it has done. But I will say this, I have personally seen capacity building of our staff as a key achievement. And having now a critical mass of staff with such kind of knowledge, they are able to transfer that information to the other staff under them. Action Against Hunger has been able to train me in infection prevention during this era of coronavirus. The training that I went through enabled me to come into the facility and to sensitize most of my staffs, and I was able to convince the organization that we come up with isolation centers and we come up with washing points where clients, when they come, they're supposed to wash their hands, temperatures are taken. Actually, the screening areas were created within the facility. The project has had many impacts. We've seen great achievements in the project since we started. For instance, we've seen increased coverage of maternal, neonatal, child health and nutrition services, as well as the capacity of the healthcare workers to offer quality services that are meeting standards that have been highlighted by the ministry. The Baby Friendly Hospital Initiative is a project that started as a need to ensure that our workers within the hospital are operating in an environment that they find conducive and one that will reduce their anxieties of their young children at home. Mimi ni mama ya watoto watatu. Nafanya katika hospitali ya Kapengura Referral Hospital as a cleaner. Hii breastfeeding ya Kapengura Referral Hospital imetusaidia sana kama mimi mfanyikazi wa hapo, kwa sababu inanipea ile muda wa kunyonyesha mtoto wangu. Mtoto wangu nakuja naye hapo na namnyonyesha. What the project does for the members of staff is big. It's actually what improves the quality of services and mental state of them. We have less absenteeism, less reasons why a member of staff will not be in the hospital for breastfeeding purposes. And of course, we want them to get their children, and we do not want work to be an obstacle for them. Kama hiyo breastfeeding haingekuwa, ningekuwa nateseka sana, kwa sababu mtoto ningekuwa namwacha nyumbani, kwa sababu ninaraukia asubuhi kazi, niende nifanye kazi. Singekuwa na time ile ya kukuja nyumbani na kunyonyesha mtoto, ama ile maziwa nilimkamulia asubuhi kama mwenye ningemwachia angehandle kwa njia safi ama kwa usafi, ingekuwa vigumu. I want also to touch on the issue of partnership coordination. Actually, before, what has been done is that we have quite a number of partners, probably addressing the same issues. But because we have no data bank, we don't know where these partners are, what kind of interventions they could be having. Through Action Against Hunger, we are able now to have all our partners together
so that we can share what kind of interventions they have. Wakati SETH ilikuja, ilitutoa kwa matope. Kitambo tulikuwa hata kwa hospitali siwezi nikaenda nikasaidia madaktari wangu kupima hata kilo ya watoto. Lakini SETH walipokuja wakatuambia ni muhimu mtu akiwa tu mimba unamtembelea mpaka dakika mwisho, na hiyo kupanga na yeye ninio individual birth plan. Monica huanga anakuja kuangalia wao watoto vile wanaendelea ni hali zao. Wakiwa wagonjwa tunampigia simu, anakuja immediately, anatusaidia, anatupatia madawa na anatutibu. Mahali anaona eti ni mazito, anatuambia peleka mtoto hospitali. Wale wa mama ambao hawatembelewi, hao bado hajawapata mafunzo, kwa maana hawajui kinachoendelea katika hospitali. Na sasa kama hautembelewi, si utabaki tu hauna hata mwelekeo ambao unaweza ukafuata. I really appreciate SETH coming on board because it supported us to reach several communities. Through those counseling in the community, we learned that Kakamega community is associating teenager pregnancies and even rapes with the boda riders. Ilikuwa 2018 mwezi wa 8, nilikuwa nimetoka kidogo, nikuja napata mtu ako kwa bedroom na msichana wangu. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 7, alafu huyo mtu mwenyewe alikuwa na miaka 40. Haikuwa mara ya kwanza. Hii yenye mimi nilipata, huyo mtu alikuwa ashapita kwa huyo mtoto na alikuwa anamdanganyishanga switi. It was so much pronounced that we thought maybe we can also reach that particular group that every other group that we are reaching is talking about. Kazi ya botabota ni kazi kama zingine na tunaipenda sana. Hiyo kazi inafanya unasomesha watoto, lakini iko na changamoto. Wakati mwingi muwa mnasikia watu wa botabota wamerebu watoto wa shule, vitu kama hiyo. There were so many gender-based violence cases, but they were not being reported. And I'm glad to say some of the border people are the ones now educating others about reporting, and even the community, they participate in the transportation. If you look at our data 2018, 2019, and now 2020, we are doing well. The reporting is high. Mimi kama kiongozi wa bodaboda wenzangu nimeona mabadiliko. Hapa awali ilikuwa kila mara, lakini kwa sasa hii imepunguka kabisa. We've been able to go an extra mile to ensure that we're able to address some of the gender-based violence within the communities, as well as to partner with the communities to ensure that there's that demand and also the behavior change within the community. And I think this is what the project was purposed to achieve, and I think we've lived up to that expectation. Mi nombre es Graciela Miranda de Díaz, soy asistente técnico del área de salud, asistente técnico departamental. Mi función más que todo es monitoreo y supervisión a los servicios del primer nivel de atención y también a los centros de salud. En este día tenemos la oportunidad de estar en este puesto que sí es oficial de Xalahuá. Entonces acá realizamos todas las acciones del primer nivel concerniente a prevención, en inmunizaciones, en educación de IEC, y también se da la consulta por morbilidad según la demanda que nos venga. Se realizan acciones de crecimiento y desarrollo para realizar un control oportuno de la prevención de la desnutrición en este lugar. Hemos tenido el privilegio de que Médicos del Mundo y Acción contra el Hambre nos dé un fortalecimiento institucional. Hemos tenido capacitaciones al personal para mantenerlos actualizados y fortalecer sus conocimientos según las debilidades que hemos encontrado.
Hemos tenido también entrega de equipo mínimo, digamos, mascarillas, también gorros, lentes. Hemos contado también con el apoyo de PCI y de EPP, que también nos ha ayudado bastante para la prevención del COVID. Acá los auxiliares de enfermería, que son 3 los de este lugar, asesorados y apoyados con un enfermero profesional que tiene una visitación de 3 veces por semana a apoyar en este lugar. Ellos han estado realizando acciones conjuntas para brindar los servicios básicos oportunos a la población. Tenemos también la oportunidad de que, gracias al apoyo de Médicos del Mundo, a través de los fondos donados por el gobierno de Canadá, pudimos también tener acciones como la elaboración de un plan de monitoreo y supervisión en el mes de diciembre. Actualmente estamos poniéndolo en práctica y aplicándolos, y también hemos tenido el acompañamiento para darle un seguimiento a estas acciones. En el mes de diciembre se empezó a ejecutar esta actividad puntual, que era la elaboración de un plan de monitoreo y supervisión con enfoque en salud sexual y reproductiva y COVID-19, que es una de las problemáticas que tenemos. Entonces, en colaboración con las supervisoras del área de salud de Chiquimula, se trabajó este plan para poder implementar en el mes de enero. Todas estas acciones se han estado realizando en coordinación con Acción contra el Hambre y con la colaboración y el financiamiento del Gobierno de Canadá. Nos trajeron todo, nos trajeron la cal, detergente, y nos trajeron la sal, y ya teníamos todo, ya es solo de ponerle, como le dije yo, manos a la obra. Me llamo Lastenia Ramírez Salguero, vivo en el barrio El Barbasco, Talquesal. Tengo 5 hijos, 4 varones y una hembrita. Me visitó el líder de la comunidad y me dijo si quería yo, bueno, que venía una ayudita para el barrio, y me dijo que si podía yo hacer un tiempecito y ir a una reunión, y allí le iban a explicar a uno de qué se trataba la ayuda. Vaya, y me dijeron que me iban a dar unas bolsitas de cal para encalar la casa. Pongámosle que antes la casa tenía muchas grietas, porque fíjese que antes mis niños muchos se enfermaban, porque como le pasan los animales, ayudaba también, porque hay cosas que uno no sabe, y donde le dan su capacitación a uno, se da cuenta de las cosas y va mejorando uno. Empezaba la capacitación, donde nos enseñaban los folletos que podíamos, cómo poder arreglar nuestros trabajos. Nos enseñaron unos folletos de mesa, de instante y de polleros, bastantes cositas que uno puede arreglar aquí en su casa. El total de trabajos que se le ha pedido a cada familia son 8 actividades, pidiéndoles ahí que sean de beneficio o que sean de mejoramiento para cada vivienda. Yo estoy bien agradecido de veras que nos ha ayudado bastante la institución, ¿verdad?, de Acción contra el Hambre, y los que lo donan la ayuda, y
y también el gobierno de Canadá.